Mundial de México, 1970. Bueno, yo les voy a hablar sobre el Mundial en México de 1970. Bien, este mundial comenzó el 31 de mayo y terminó el 21 de junio. Este marcó un antes y un después en la historia del fútbol. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué marcó un antes? ¿Por qué marcó un después? ¿En qué se destacó? Bueno, fue el primer mundial en ser transmitido a nivel global. Fue el primero en jugarse fuera de Europa y Sudamérica. El primero en tener tarjetas de amonestaciones y sustituciones y detonó el potencial comercio en los torneos. Del lado izquierdo pueden ver cómo se presentó, cómo era el volante, el noveno campeonato mundial de fútbol, México 70, y del lado derecho tenemos a la mascota o el icono que se usó para representar. Por si fuera poco, esta calidad de torneo fue muy alta y medio siglo después fue y sigue siendo considerado uno de los mejores mundiales de la historia. Bien, la final fue entre Brasil e Italia y del lado izquierdo podemos mostrar cómo se veía el campo. Aquí en ese momento estaban esperando el inicio del partido en el Estadio Azteca en la Ciudad de México, que a continuación les voy a hablar. El Estadio Azteca ha sido testigo de los momentos tan épicos que se pueden resumir en el partido del siglo, el gol del siglo y la mano de Dios. La posición final del torneo fue que Brasil quedó campeón, Italia fue subcampeón, la República de Alemania quedó en tercer lugar y Uruguay quedó en cuarto. En la imagen que tienen aquí vemos a Pelé festejando un gol contra Italia en la final, donde Brasil impuso el 4-1, obteniendo así su tercera Copa del Mundo. Reforma educativa, sexenio Luis Echeverría Álvarez. La reforma Echeverría implicó cambios relevantes en la organización de la SEP, entre ellos la creación de la Comisión Coordinadora de la Reforma, el reforzamiento del Consejo Nacional Técnico de la Educación y la instalación de las unidades de servicio descentralizados. El proceso culminaría en la aprobación de la Ley Federal de Educación y correspondiente a la Ley Nacional de Educación de Adultos. Como era de esperarse, a la renovación curricular seguirá la elaboración de una nueva generación de libros de texto gratuitos, a diferencia de la edición previa, que fueron elaboradas principalmente. Caída de la Bolsa de Valores. Múltiples accionistas se convierten en pobres de la noche a la mañana. Las bolsas de valores colapsaron, incluyendo la mexicana, debido a la caída de los precios de las acciones en múltiples empresas que cotizaban en esta. La caída de la bolsa de valores en Nueva York tuvo repercusión en otras bolsas de valores de Tokio, Frankfurt, Londres, México, entre otras. Según el Banco de México, las pérdidas del 19 de octubre fueron mayores al $1 billón según su informe anual. En un principio solo podían invertir personas dispuestas a desembolsar 500,000 pesos desde entonces, pues era el monto mínimo para invertir, por lo que hubo presión hacia la Comisión Nacional de Valores, CNV, para que las personas pudieran invertir una cantidad menor en esas inversiones que estaban dejando una ganancia mensual de 10%. La CNB cedió ante esta presión y dio instrucciones a las casas de bolsas para que aceptaran a pequeños inversionistas, así que mucha gente sin experiencia, conocimientos y preparación entraron a invertir sus patrimonios, sueldos, colegiaturas, préstamos hipotecarios, etc. Ese día, la Bolsa Mexicana de Valores perdió 3/4 partes de su valor. Hubieron personas que perdieron todo, casas, ahorros y gran parte o la totalidad de su patrimonio. Diplomático mexicano, recibe el Premio Nobel de la Paz. Alfonso García Robles gana Premio Nobel de la Paz. Inició su carrera diplomática en 1939. Llegó a ser embajador en Suecia, secretario de Relaciones Exteriores y embajador ante Naciones Unidas. Fue el artífice de la Comisión Preparatoria para la Desnuclearización de América Latina en 1964 y del Tratado de Tlatelolco en 1967, que prohibió las armas nucleares en América Latina. Desde 1977 hasta 1981 fue representante permanente de México ante el Comité para el Desarme en las oficinas de Ginebra de la ONU.
El 13 de octubre de 1982, el mexicano Alfonso García Robles fue distinguido con el Premio Nobel de la Paz por su destacada actividad a favor del pacifismo y por su trabajo para evitar la proliferación nuclear en América Latina, compartiendo el galardón con la politóloga y diplomática sueca Alva Myrdal, quien también se desempeñó en sus labores similares a favor del desarme mundial desde Suecia.